Lección número 6. El título que he puesto en esta ocasión dice: Confía solo en Cristo. En esa sección de Filipenses que abarca del capítulo 3, versículos del 1 al 14, encontramos tres grandes subdivisiones a través de las cuales el apóstol Pablo nos permite ver otro ejemplo de actitud cristocéntrica en favor o en pro de la unidad. Recuerda que Pablo está abordando este asunto. Él quiere que la iglesia en Filipos esté unida y ha estado poniendo algunos ejemplos. Puso el ejemplo más sublime, que es el de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta misma forma de pensar, como lo explicábamos en la lección correspondiente, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y entonces, después de ese gran ejemplo, pondrá los ejemplos de Timoteo y Epafrodito, son los que estudiamos la semana pasada. Pero ahora este otro ejemplo es el ejemplo de él mismo. Otro ejemplo de una actitud centrada en Cristo y en pro de la unidad. Cuando él retoma este asunto de poner ejemplos, iniciará nuevamente apelando al gozo. Usa un imperativo, un verbo en imperativo, jaírete, que es gozaos. Se traduce en la Reina Valera como gozaos. Específicamente de esta forma, el verbo usado aquí por Pablo aparece 3 veces en su epístola. Y aquí, en el capítulo 3, versículo 1, específicamente es el inicio de una sección que va a terminar hasta el 4:4, donde volverá a usar la misma expresión. Pablo está haciendo aquí una forma que se conoce como un inclusio. Es una sección que inicia y termina de la misma forma. Y Pablo es muy gráfico al establecer estos límites, inicio y final de la sección, pero también muy efusivo al usar esta expresión. En el contexto del gozo, en el contexto de lo que debiéramos experimentar por buscar esa unidad y por conocer a Cristo y por poner en práctica sus enseñanzas, en ese contexto te digo lo siguiente. Es una forma en la que podría estar expresando Pablo a través de la invitación a gozarnos. Muy bien, entonces en los versículos 2 al 6 de Filipenses capítulo 3, él va a desarrollar el concepto de una actitud auténtica y no centrada en él mismo. Él es el ejemplo, recuerda, se está poniendo ahora como ejemplo y él dice, bueno, mi actitud es la de ser un apóstol, un seguidor de Cristo auténtico, porque él dedica un tiempo allí para hablar y distinguirse de los que son falsos seguidores de Cristo, falsos maestros de Cristo. Él, en cambio, es auténtico y no se preocupa por lo que él pueda ganar a favor en cuanto a su fama, en cuanto a su honor. Nada de eso. Él está preocupado más bien por centrarse en Cristo Jesús. Porque si fuera a centrarse en él, él tendría muchas cosas de las que podría jactarse. Tú recuerdas seguramente varias que se mencionan allí entre los versículos 3 al 6. En especial tomo la frase hebreo de hebreos. Si tuvieran que darle un premio a aquel que vive su religión, a aquel que es un hebreo de hebreos, que hace honor a su herencia religiosa y a la sangre que lleva, sería yo, diría Pablo. Yo soy hebreo de hebreos. En la Biblia, cuando encontramos una expresión como esta, se está hablando de un superlativo. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Apocalipsis dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores? Está diciendo que no hay más grande rey que Él y no hay un Señor superior a Él. Es el más grande, un superlativo. Así que yo soy de los hebreos el primero, el más grande en ese título, el que podría ser el mejor ejemplo de ese título. Pero no se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que he alcanzado o de lo que sé o de lo que he aprendido acerca de todos mis conocimientos y mi educación. Se trata de centrarme en Cristo, no en mí. Y por eso entonces los versículos del 7 al 14, él va a hablarnos básicamente de 3 cosas que tienen que ver con Cristo precisamente. Que él valora a Cristo, se relaciona con él y por eso mismo lo conoce. Cuando Pablo dice que el conocimiento de Cristo es más importante para él que todo lo demás, y cuando se refiere a lo demás usa la expresión que para él es basura,
lo que no es Cristo, lo que no le conduce a Cristo es basura, la fama, la popularidad sería basura. Él usa una palabra que se podría traducir como desperdicio. Para mí es un desperdicio, o son como desperdicios esas cosas. Siendo mucho más específicos o tomando en cuenta más específicamente el contexto cultural del tiempo de Pablo, esta expresión se usaba, digámoslo así, para lo que se iba por la cañería, lo que hoy se iría por la cañería. ¿Sí? Desperdicios y todo lo que implica el concepto de lo que se va por la cañería. A eso se refiere Pablo. Lo que no me conduce a Cristo, lo que más bien se centraría en una fama humana y mundana, para mí eso es un desperdicio. Yo me relaciono con Él, quiero conocerlo más, quiero tener parte con Él, participar junto con Él, servirle y por supuesto entonces conocerlo más. Recuerda que en la Biblia conocer no es un asunto intelectual, conocer tiene que ver, en este caso por el verbo utilizado, con una relación, tiene que ver con una relación. Y es tan estrecha la relación que Pablo tiene con Cristo que no solamente le llama Señor, si te fijas bien, él dice mi Señor, mi Señor. Y de esta forma entonces él en estos versículos del 7 al 14 nos está diciendo que no se trata de él, se trata de Cristo. Lo demás no se compara, no puede compararse con Cristo, porque Cristo es su Señor. Y por eso mismo hacia el final de esa sección en Filipenses 3:14, él va a decir que sigue hacia la meta. Una traducción más completa de este versículo o de esta parte del versículo 14 sería que él sigue de acuerdo y hacia la meta. No solamente prosigue su camino, su carrera hacia la meta, usando esta ilustración de una carrera de un atleta que va corriendo hacia recibir un premio. Él no solamente corre hacia la meta, también corre de acuerdo a la meta. Y es interesante este matiz, porque alguien puede correr hacia un punto en específico, hacia un objetivo, pero no necesariamente de acuerdo a lo que implica ese objetivo. Pablo es cuidadoso al mencionar que su recorrido hacia la meta también es de acuerdo a lo que se espera de alguien que va hacia esa meta. Y la meta, por supuesto, es encontrarse con Cristo. La meta, por supuesto, es estar con Él en el reino de los cielos. La meta, por supuesto, es que el Evangelio termine su obra en nosotros, así como lo esperaba Pablo, y entonces el supremo llamado, la vocación, todo lo que implica el terminar esta carrera, pueda haberse coronado con la presencia misma de Dios frente a nosotros o nosotros frente a su mismo trono, como lo diría el libro de Apocalipsis. Una nota aquí interesante también es el hecho de que el verbo seguir o prosigo, como dice la Reina Valera, es el mismo verbo que se utiliza versículos antes para cuando Pablo está describiendo su actividad anterior a su conversión. ¿A qué se dedicaba Pablo antes de su conversión? A perseguir a los cristianos. Es algo interesante entonces que Pablo está haciendo aquí a manera de un contraste. Lo que está haciendo es decir, yo seguía para hacer daño a los cristianos, ahora sigo, pero no para hacer daño, sino para alcanzar la meta que Cristo Jesús me ha propuesto. Sigo ese objetivo, sigo esa meta. Mi vida ha sido transformada. Ya no sigo para hacer daño, ahora sigo para hacer bien. Ya no sigo a aquellos que predican a Cristo, ahora yo sigo a ese Cristo. Y de hecho ahora me persiguen a mí. Pablo, recuerda, estaba encarcelado, estaba en esa prisión domiciliaria desde donde escribió las cartas de la prisión, pero a pesar de eso, él sigue a la meta. ¿Cómo nos está yendo a nosotros? ¿Podemos decir que seguimos también hacia la meta? Vamos no solamente hacia ella, sino también de acuerdo a lo que se espera de los que corren hacia ella. El apóstol Pablo dice que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Si realmente valoramos tanto a Cristo como Pablo llegó a hacerlo, la meta estará mucho más cerca y mucho más accesible para cada uno de nosotros.